Capítulo 41. El mayor peligro. ¿Qué? Hablando de acabar, ya estoy acabado, tengo que estirar la patita. Te dejo. Vale. Por supuesto, reconozco que esto no es más que una nimiedad, una cuestión semántica más que otra cosa. Bentley no estaba obligada a luchar a menos que la atacaran. Una parte de ella quería subir y buscar a Leshwi, que habría llegado ya con los demás celestiales. Pero no, sería una estupidez, incluso sabiendo que estar cerca de Leshwi la ayudaría a encontrar sentido a todo aquello. Leshwi parecía ver con mucho más claridad que otros fusionados. En todo caso, mientras sus tropas marchaban escalera arriba para saltar las primeras plantas de la torre, Bentley se quedó con Raveniel en el sótano. La dama de los deseos no parecía demasiado nerviosa por la invasión. Estaba paseando por el largo pasillo, contemplando sus murales. Bentley se mantuvo a su lado, cumpliendo sus órdenes, y comprendió el motivo por el que la había llevado hasta allí. Raveniel quería tener a una sirviente a mano. ¿No te resulta una forma particularmente humana de decoración última oyente? Le preguntó Raveniel, hablando a ansia, con las manos por delante, tocando con las yemas de los dedos el enorme mural, que en esa zona representaba a cultivación con forma de árbol. Yo no conozco a los humanos lo suficiente para saberlo, Antigua. Resonaron ruidos desde la escalera, en el lado opuesto de aquel pasillo respecto a la sala de la columna. Chillidos, gritos horrorizados, armas entrechocando. A aquellas alturas, los Shanai-Im ya habrían llegado por el aire, desplegando a algunos de los fusionados más terribles y capaces en la quinta planta. A mí me resulta evidente, dijo Raveniel. Los humanos nunca utilizan lo que tienen alrededor en toda su extensión. Siempre imponen su voluntad con demasiada fuerza. Aunque los caparazones de las bestias y los colores de la piedra les ofrecieran una impresionante variedad para crear murales complejos, los humanos decidieron prescindir de los materiales naturales. En vez de eso, pintaron cada cuadrado y los fijaron sobre todos a esta pared. Un antiguo cantor, para crear una obra de arte similar, habría dividido los trozos de caparazón en un espectro de colores. Se habría preguntado qué clase de mural sugerirían de forma natural las piezas obtenidas. Su mural no habría requerido pintura y habría durado milenios más que este de aquí. Mira cómo destiñen los colores en esta zona. Una silueta descomunal oscureció el otro extremo del pasillo, cerca de la escalera. El perseguidor parecía una cicatriz oscura de rojo y negro sobre la piedra de colores claros. Cuando avanzó hacia ellas, Benny se sorprendió temblando. Sin duda, aquel fusionado era el mayor peligro de todo el ejército. ¿Tengo tu venia para encontrar a ese corredor del viento y matarlo?, preguntó el perseguidor a Raveniel. Solo a él, dijo Raveniel, si es que está aquí. Es bastante probable que alguien de su destreza se marchara con los demás a Asir. Si no está aquí, volverá para intentar liberar la torre, respondió el perseguidor. Está en su naturaleza. Se volvió y miró hacia arriba a través de la piedra. Los radiantes que estamos capturando son peligrosos. Tienen mayor habilidad de la que habíamos anticipado, teniendo en cuenta lo reciente de sus vínculos. Deberíamos decapitarlos a todos y cada uno de ellos. ¿Ora? Artema! ¡Ah! Sí, ya sé. Mi más sincera reacción ante todo esto. Según yo iba a empezar más temprano, pero se me cruzaron un poco los cables. No, dijo Raveniel, los necesitaré. Tus órdenes son las mismas que tienen los demás, matar solo a quienes resistan, reunid a los radiantes caídos para mí. A mi orden deberán mostrar templanza. El perseguidor canturreó en voz alta y enérgica a Ansia. Tú, que una vez fuiste desterrada por tu temeridad al poner en peligro a los nuestros intentando exterminar a la humanidad, tú, dama de los deseos, pides templanza. Raveniel sonrió y canturrió con suavidad a otro ritmo que Bentley no había oído jamás. Algo nuevo por completo, oscuro, peligroso, depredador y hermoso.
Implicaba destrucción, pero una destrucción queda y mortífera. Vas a medio libro más o menos, ¿no? Más o menos. Poquitito falta para llegar a la mitad. Odium había concedido a aquella mujer en sus propios ritmos. No, pensó Bentley, el perseguidor no es el mayor peligro entre ellos. No me preocupa una sola batalla, dijo Raveniel. Nosotros pondremos fin a esta guerra, perseguidor, para siempre. Llevamos mucho, demasiado tiempo atrapados en un ciclo interminable. Pretendo romperlo, y cuando haya acabado en esta torre, ya no habrá vuelta atrás nunca. Tú me ayudarás a hacerlo, y empezarás por reunir a los radiantes caídos y entregármelos a mí. Podré matar a ese cuando lo encuentre, repitió él. ¿Levantas la prohibición que me impusieron los 9? Sí, dijo Raveniel. Puedes reclamar tu premio y mantener tu costumbre, perseguidor. Yo me hago responsable de esta orden. Se pasaron de lanza con los radiantes. Ya sé, güey. Pinches culos. Él canturrió a destrucción y se marchó con paso brusco. Si bendito por la tormenta está en la torre, lo encontraréis indefenso, perseguidor, exclamó Bentley a su espalda. ¿Asesinaríais a un enemigo que no puede plantaros cara? La traición es más importante que el honor, necia, replicó el perseguidor a mofa. Debo matar a aquellos que me han matado. Siempre he matado a quienes me matan. Eso es rencor y no chingaderas. Se transformó en una cinta de luz roja, dejando atrás un cascarón sin vida, y salió disparado por la escalera para poder volar hacia los niveles superiores. Timbre latió insegura en el pecho de Bentley. Sí, tenía razón. Había una cierta locura en el perseguidor. No era tan evidente como en otros fusionados, los que sonreían, se negaban a hablar y cuyos ojos parecían mirar sin ver. Pero de todos modos estaba presente. Quizá aquel perseguidor hubiera vivido tanto tiempo que sus tradiciones se hubieran apoderado de su raciocinio. Era como un spren, existiendo más que viviendo. Timbre palpitó en respuesta. Ella no creía estar existiendo sin vivir, y Bentley se vio obligada a disculparse. Aún así, le preocupaba que todos los fusionados estuviesen como él. Quizá no locos, quizá la palabra no solo fuese inadecuada, sino también irrespetuosa con quienes sí estaban locos. Pero los fusionados sí se parecían a la gente que había vivido tanto tiempo pensando de una única manera, que pasaban a aceptar sus opiniones como el estado natural de las cosas. Bentley había sido así en otro tiempo. ¡Qué revelador!, dijo Raveniel a razonamiento, contemplando de nuevo los murales. Los humanos toman como suyo todo lo que ven, y sin embargo no comprenden que, al aferrarse con tanto ahínco, provocan que ese mismo objeto de su deseo se desmorone. Ciertamente son hijos de honor. Raveniel dejó el mural y siguió paseando pasillo abajo, hacia una intersección con puertas a ambos lados. Las puertas daban a unas recámaras con mesas, estanterías y papeles apilados. Bentley siguió a Raveniel al interior de una de ellas, y al ver un movimiento en los dedos de la fusionada que interpretaron sus poderes de traducción, se apresuró a dirigirse a un aparador que había a un lado para servirle una copa de vino. Pasó junto a eruditos y monjes amontonados, sentados en el suelo contra la pared, bajo los ojos vigilantes de unos pocos regios en forma tormenta. Los pobres humanos estaban rodeados de miedo spren. Aunque Bentley tuvo que recordarse a sí misma que ningún humano era de fiar por completo. No tenían formas. Un humano podía vestir la túnica de su sacerdocio, pero haber entrenado en secreto como guerrero. Eso formaba parte de lo que hacía a los humanos tan engañosos. No tenían ritmos a los que canturrear, solo expresiones faciales muy sencillas de falsificar. No tenían formas que indicaran su cometido, solo ropa que podían cambiarse con la facilidad que requiriese una mentira. Timbre latió. Pues claro que yo soy distinta, pensó Bentley, aunque fuese cierto que mentía al canturrear ritmos erróneos a veces, y aunque llevara una forma que no expresaba al spren a quien de verdad seguía. Timbre latió, satisfecha. No pongas eso más difícil de lo que ya es, pensó Bentley, apresurándose a volver con Raveniel. No estoy aquí para ayudar a los humanos, apenas soy capaz de ayudar a los míos.
Llevó el vino a Raveniel mientras la alta fusionada inspeccionaba un artilugio hecho de metal y gemas, un fabrial humano que le había entregado uno de los profundos. ¿Qué debemos pensar de esto?, preguntó el profundo a Ansia. Jamás había visto nada parecido. ¿Cómo es posible que los humanos hayan descubierto cosas que no son desconocidas? Siempre han sido listos, dijo Raveniel a mofa. Lo que ocurre es que esta vez los hemos dejado a sus anchas demasiado tiempo. Ve a interrogar a los eruditos. Quiero averiguar quién dirige sus estudios aquí. El fusionado miró hacia arriba. La conquista se llevará a cabo sin problemas, dijo Raveniel a arrogancia. A estas alturas, los Shanai-Im ya habrán utilizado a Vire para activar la puerta jurada y traer nuestras tropas. Mantengámonos concentrados mientras ellos trabajan. Sí, dama de los deseos, respondió el profundo y se marchó deslizándose. Raveniel cogió la copa de mano de Benley distraída, dio la vuelta al fabrial en su mano y canturrió con suavidad a su misión. Está impresionada, contempló Benley, y está manteniendo con vida a la mayoría de los eruditos, además de a los radiantes. Quiere algo de esta torre. Raveniel, o como se escriba, ya lo olvidé, me encantó. Es un gran personaje. Sí, hasta el momento es bastante interesante. Dio la vuelta al fabrial con su otra mano y cantó. Esto ya. No os importa la conquista, aventuró Benley hablando ansia. No estáis aquí para ganar la guerra, ni para dominar a los humanos. Estáis aquí por estas cosas, por los fabriales que están creando los humanos. Raveniel canturrió amando. Sí, desde luego Leshwi escoge a los mejores, ¿verdad? Sostuvo en alto el fabrial para que le diera la luz. ¿Sabes lo que obtienen los humanos al ser tan enérgicos? Al estirar el brazo y asir antes de estar preparados. Sí, sus obras se desmoronan. Sí, sus naciones se colapsan desde dentro. Sí, terminan riñendo y luchando y matándose entre ellos. Pero en el momento son el velocista que supera al corredor constante. En el momento crean maravillas. No se les puede reprochar su audacia, su imaginación. Sin duda habrás reparado en que los fusionados tenemos un problema. Pensamos siguiendo los mismos viejos y acostumbrados surcos. No creamos, porque asumimos que ya hemos creado cuando necesitamos. Somos inmortales, por lo que suponemos que nada podrá sorprendernos jamás, y eso nos vuelve autocomplacientes. Benley canturreó a vergüenza al darse cuenta de que había estado pensando eso mismo. Por eso esta guerra es eterna, prosiguió Raveniel. Ellos no pueden retener ni explotar aquello que crean, pero nosotros no somos lo bastante flexibles para que se nos ocurra nada nuevo. Si en verdad anhelamos un final, requerirá una colaboración. No creo que los Alesi quieran asociarse con vosotros, repuso Benley, como han hecho los Sirialí. Se los puede guiar, dijo Raveniel, miró a Benley y sonrió de nuevo, canturreando a su nuevo ritmo, a su ritmo individual y peligroso. Si una cosa puedo garantizarte sobre la humanidad, última oyente, es esta: proporcionarles una espada y siempre encontrarán la manera de empalarse con ella. El hedor a carne quemada asaltó a Navani cuando llegó a la planta baja de Orídiro. Confió en que la mayoría de los civiles hubieran podido huir a los pisos superiores, pues lo que vio en ese momento no parecía tener nada que envidiar a la mismísima condenación. El enorme vestíbulo que se extendía ante la gran escalinata estaba desierto, salvo por unos pocos cadáveres, calcinados, humanos. El olor denso y acre le dio arcadas. Vio fogonazos de luz roja en los pasillos cercanos y oyó truenos que resonaban en la piedra, estruendosos, nítidos y antinaturales. No se deberían oír truenos en aquellos pasillos, enterrados bajo 1.000.000 de toneladas de piedra y a 10 minutos caminando del perímetro. Entre las ráfagas de truenos, Navani estaba segura de oír gemidos y gritos lejanos. Su reino se había convertido en una zona de guerra. Los pocos informes que recibía de los exploradores hablaban de pelotones fragmentados de tropas
resistiendo a la desesperada ante pesadillas que se movían en grupos pequeños, rápidos y ambulantes. Suponían que los cantores estaban asegurando puntos de valor estratégico, pero la información de que disponían era demasiado inconexa para hacerse una idea completa de los planes del enemigo. Tormentas se habían vuelto muy dependientes de las vinculacañas. A Navani le resultaba de lo más primitivo carecer de datos sobre los movimientos del enemigo. Cruzó el vestíbulo, indicando a su grupo de eruditos, fervorosos e ingenieros que la siguieran deprisa. Se resistieron, quedándose amontonados en los amplios peldaños. Navani miró atrás y vio a muchos de ellos mirando con horror en los ojos de los cadáveres quemados del suelo. Claro, pocos de los ayudantes que tenía en esos momentos habían presenciado en su vida un campo de batalla real. Habían trabajado en los campamentos de guerra, habían diseñado puentes y plataformas voladoras, pero no eran de los que veían cadáveres en ningún otro sitio que no fuese un pulcro funeral. Navani recordó cuando ella misma había sido así. Antes de gavilar, él siempre había prometido que una Aleskar unificada sería una maravillosa bendición para todos sus habitantes. Cuando él estaba cerca, había sido más fácil racionalizar el precio en sangre. Pero se sintieran como se sintieran, tenían que seguir avanzando. Habían dado una hora al señor del batallón Teofil, que reunió para reunir su fuerza de asalto y enviar unas incursiones iniciales para despejar el punto de despliegue. Durante ese tiempo, Navani había reunido toda la luz tormentosa que había podido. Sus asistentes cargaban con las esferas y las gemas en grandes sacos. La espera había permitido a Navani enviar a buscar a 2 mujeres concretas. Estaban casi en el centro del grupo de ayudantes, 2 eruditas taileñas de la torre de la reina Fen, que estaban de visita en la torre para acudir a las charlas de Navani. Habían ido a su puesto de mando por voluntad propia, seguramente creyendo que Navani las había hecho buscar porque quería protegerlas durante la invasión. Creyeron. Sus miradas llenas de pánico mostraban que ya empezaban a cuestionar esa posición. Había un soldado protegiendo el acceso a un pasillo concreto. Navani apretó el paso en esa dirección, dejando atrás a sus ayudantes por el momento. Entró en un gran salón abierto que en el pasado habían utilizado como lugar de reunión. Unos 500 soldados atestaban el espacio hasta las esquinas y también un par de corredores laterales. No estaban del todo fuera de vista, pero sí lo bastante ocultos para sus propósitos. Aparte de los numerosos ballesteros que había entre ellos, lo más interesante que vio Navani fueron 2 enormes columnas de metal sobre ruedas. Teofil la vio y fue hacia ella. Brillante, dijo. Me quedaría más tranquilo si esperaras más cerca de la escalera. Tomo nota de la objeción, respondió Navani. ¿Cómo lo ves? He reunido a nuestros mejores veteranos, informó él. Habrá mucha sangre, pero creo que tenemos una oportunidad. El enemigo ha confiado la defensa a la planta baja a los regios. No dejó de... No dejó de recordar a los hombres que, por mucho que los poderes enemigos puedan asustarlos, quienes los usan solo han entrenado con ellos durante un año. La ventaja humana hasta el momento había consistido en la experiencia. Los parmenios, recién despertados de sus vidas de esclavitud, no eran rivales para unas tropas curtidas en batalla. Esa ventaja iba desgastándose poco a poco a medida que las tropas enemigas obtenían cada vez más experiencia práctica en combate. Una mensajera exhausta llegó corriendo al salón por el pasillo que Navani tenía enfrente, al que llevaba a la escalera hacia el sótano. La mensajera asintió con la cabeza mirando a Teofil antes de apartarse a un lado, apoyar las manos con las rodillas y quedarse resollando. Teofil hizo una señal a Navani para que se retirara y ella se desplazó a la boca del pasillo. No retrocedió más que eso, de modo que un estoico Teofil anduvo hasta ella, le dio unos pegotes de cera y señaló las orejas. Luego
desvainó su espada y se situó en posición con un grupo de soldados. Una retirada controlada ya era bastante difícil, pero lo que estaban intentando allí, una huida falsa que acabaría en emboscada, era incluso más complicado. Había que convencer al enemigo de que estaban escapando en desbandada, y eso implicaba darle la espalda. Al poco tiempo empezaron a llegar al salón soldados humanos corriendo presas de un pánico que a Navani le pareció real. Probablemente lo fuera. La línea que separaba a una finta de un verdadero derrumbe era fina como el papel. El goteo de soldados se hizo inundación, hombres que huían, perseguidos por estallidos de luz y truenos que hicieron a Navani apresurarse a llenarse las orejas de cera. Se permitió un momento de duelo por los más lentos de los soldados que huían, que pagaron aquella treta con sus vidas al morir en un cegador fogonazo de relámpago. Los regios que los perseguían llegaron al salón a la carga. Eran unos cantores de aspecto peligroso, con caparazón puntiagudo y brillantes ojos rojos. Teófil esperó a dar la orden de disparar más de lo que lo había hecho Navani, porque quería tener a tantos regios en el salón como pudiera. La pausa fue tan larga que los primeros enemigos tuvieron tiempo de detener su carrera y alzar los brazos que crepitaban de energía eléctrica. Navani se cubrió mientras los regios liberaban descargas de luz hacia los soldados que esperaban. Esos rayos, sin embargo, dieron en las columnas de metal que con tanto cuidado habían dispuesto y que atraían el relámpago como lo harían unos árboles altos en campo abierto. Teófil dio la orden, levantando una tela de color rojo, aunque Navani apenas la distinguió porque estaba parpadeando para recuperar la visión. Las ballestas dispararon sus saetas en una andanada mortífera una tras otra, derribando a los regios, que no tenían el mismo poder para sanarse que los fusionados. «Levantad esos postes de relámpago», gritó Teófil, con una voz que sonó amortiguada a oídos de Navani. «Moveos, no piséis la sangre del suelo, avanzaos hacia el sótano». Y así deprisa la huida se invirtió, y las tropas humanas se amontonaron pasillo abajo para perseguir a los regios que seguían con vida. Teófil la dejó con un saludo marcial. Se marchó a emprender una tarea casi imposible, avanzar por una larga escalera hasta el sótano, acosado por regios y fusionados. Si Navani no lograba unirse a él cuando llegaran a la columna, tenía órdenes de destruir la composición de granates que suprimía los poderes radiantes. El hermano le había indicado que con ello lograrían recuperar sus mejores tropas. Mientras tanto, la misión de Navani era activar la protección del hermano. Regresó corriendo para recoger a sus escribas, confiando en que no pondrían demasiados reparos a pasar por encima de los cadáveres. Kaladin se metió en una habitación con los brazos cargados de mantas. No reconoció a la joven familia que había dentro, compuesta por padre, madre y 2 niños pequeños, así que debían de ser refugiados que habían huido a Piedralar. La joven familia se había esforzado mucho en hacer suya aquella habitación pequeña y sin ventanas. Las 2 paredes estaban cubiertas de cuadros de arena herdacianos y en el suelo había pintado un enorme e intrincado glifo. A Kaladin no le gustó que se encogieran al verlo entrar, ni que los niños gimotearan. Si no quieres que la gente recuele al verte, pensó, actúa menos como un rufián y más como un cirujano. Deja de fruncir el ceño, Kaladin. Nunca había poseído la amable elegancia de su padre, aquella forma modesta de moverse que no era débil, pero tampoco solía resultar amenazadora. Lo siento, dijo Kaladin y cerró la puerta después de entrar. Sé que esperabas a mi padre. ¿Queríais mantas? Sí, respondió la mujer levantándose para cogerlas. Gracias. Es frío. Lo sé, dijo Kaladin. Pasa algo con la torre, así que los fabrieles calentadores no funcionan. El hombre habló en herdaciano. Sí, el que estaba sentada en el hombro de Kaladin interpretó sus palabras susurrando, pero la mujer tradujo justo después de todos modos. Oscuro en pasillos, dijo ella. ¿Ellos quedan aquí? Aún no lo sabemos, respondió Kaladin. De momento, es mejor que os quedéis en vuestras habitaciones. Tened,
Os he traído agua y unas raciones, creadas por moldeado de almas, me temo. Enviaremos a alguien mañana para recoger los orinales, si es que llegamos a eso. Mierda. Se echó el morral al hombro, después de sacar la comida y el agua, y salió de nuevo al pasillo. Le quedaban otras 3 habitaciones que visitar antes de reunirse con su padre. ¿Qué hora es?, preguntó Asil. Tarde, dijo ella. Faltan unas horas para el amanecer. Kaladin llevaba repartiendo mantas y agua 1 hora más o menos. Sabía que aún había combate mucho más abajo, que Navani estaba resistiendo. El enemigo, en cambio, había tomado a aquella planta con rapidez. Había dejado guardias y había seguido hacia abajo para enfrentarse a los defensores alesi. De modo que, aunque la torre aún no estaba perdida, el piso de Kaladin daba una sensación tranquila. Sil se volvió y se elevó en el aire, titilando y volviéndose informe como una nube. No dejo de ver cosas, Kaladin. Franjas de rojo, Basio Spren, creo, patrullando los pasillos. Puedes verlos aunque sean invisibles para los humanos, ¿verdad? Sil asintió. Pero ellos también me ven a mí, mi aspecto cognitivo. Una parte de él quiso hacerle más preguntas. Por ejemplo, ¿por qué Robka siempre podía verla? ¿El comecuernos era Spren en parte de algún modo? Lift también parecía capaz de hacerlo, aunque la joven nunca hablaba de ello. ¿Era ella en parte comecuernos? Los demás danzantes del filo no tenían esa capacidad. Pero las preguntas no cobraban forma en sus labios. Estaba desconcentrado y, si tenía que ser sincero, también agotado. Dejó que los pensamientos se escurrieran mientras pasaba a la siguiente habitación de su lista. Seguro que sus ocupantes estarían incluso más asustados, ya que no había sabido nada desde Kaladin, susurró Sil. Se detuvo de inmediato, alzó la mirada y vio a un regio en forma tormenta caminando por el pasillo, con una lámpara de esferas en una mano y una espada al cinto. Tú, dijo el regio, hablando con un ritmo pero sin acento por lo demás. ¿Qué haces fuera de tu habitación? Soy cirujano, respondió Kaladin. Un fusionado me ha dicho que puedo visitar a nuestra gente. Estoy repartiendo comida y agua. El cantor lo miró de arriba a abajo, antes de indicarle que abriera el morral y le enseñara su contenido. Kaladin obedeció sin mirar hacia Sil, que estaba haciendo su imitación de un viento spren revoloteando por ahí, y fingiendo que no iba con un radiante, por si acaso. El regio inspeccionó las reacciones y luego evaluó a Kaladin. Me mira los brazos, el pecho, pensó Kaladin. Se pregunta por qué un cirujano tiene complexión de soldado. Por lo menos, el pelo largo le tapaba las marcas de la frente. Vuelve a tus habitaciones, ordenó el hombre. Los demás estarán asustados, dijo Kaladin. Podréis tener a gente histérica entre manos, una confusión que daría trabajo a vuestras tropas. ¿Y con qué frecuencia visitabas a los parmenios de tu pueblo? ¿Cuándo estaban ellos asustados? Preguntó el cantor. Cuando los obligaban a meterse en habitaciones oscuras, encerrados e ignorados. Entonces, ¿te molestabas en preocuparte por ellos, cirujano? Kaladin se mordió la lengua para no replicar. Aquella no era la clase de pulla en la que el hablante esperaba respuesta. Se limitó a bajar la mirada. ¿Por qué Kaladin no se durmió? Porque él está más cerca del cuarto ideal. Dijeron que los que estuvieran como más avanzados en los ideales no se verían tan afectados por la cosa esa que le hicieron al hermano. El cantor a su vez dio un paso adelante y descargó el brazo hacia Kaladin para golpearlo. Kaladin se movió sin pensar y alzó la mano para atrapar la muñeca del cantor antes de que el golpe impactara. Notó una pequeña descarga de algo al tocar el dorso de su mano cubierto por caparazón. El cantor sonrió. ¿Cirujano, decías? ¿No has oído hablar de los médicos de batalla? Preguntó Kaladin. Entrené con los soldados, así que puedo defenderme, pero pregunta a cualquiera del pueblo si soy el hijo del cirujano y te lo confirmarán. El cantor empujó la mano de Kaladin, intentando desequilibrarlo, pero la postura de Kaladin era sólida. Pues también tú, mijo, tú eras esclavo hace 1 año y quieres tirarle chingadas a Kaladin. Estás pendejo, güey, estás pendejo.
Hola, Kirito God. Cierto. ¿Tú crees que llegue al cuarto ideal en este libro? Mm, tengo la esperanza de que sí, pero no estoy segura. Me perdí. Em, La postura sólida. Miró aquellos ojos rojos y percibió la sonrisa en ellos, el ansia. Aquella criatura buscaba pelea. Seguro que no le hacía ninguna gracia estar destinado a algo tan aburrido como patrullar pasillos durante lo que debería haber sido una misión intrépida y peligrosa. Nada le gustaría más que una excusa para tener un poco de emoción. Caladín reforzó la presa sobre la mano del hombre. Su corazón se aceleró y se descubrió alcanzando la luz tormentosa que llevaba en el cinturón. Inhalar, absorberla, acabar con esa farsa. ¿Había enemigos invadiendo la torre y él estaba repartiendo mantas? Sostuvo la mirada a aquellos ojos rojos, oyó atronar su corazón. Entonces se obligó a girar la cabeza y dejar que el cantor lo empujara contra la pared y le barriera las piernas del suelo. La criatura se cernió sobre él y Caladín mantuvo la mirada baja. Se aprendía a hacerlo siendo esclavo. La criatura dio un bufido y se marchó dando zancadas sin decir más, dejando atrás a Caladín. Se sentía tenso, alerta, como solía ocurrirle antes de una batalla. Su fatiga había desaparecido. Quería actuar. En vez de hacerlo, siguió su camino para repartir consuelo a la gente de Piedralar. Chale. Ay, mi hijo. Te quiere putazo si no lo dejan. Capítulo 42. Armadura y dientes. En verdad, es la combinación del talento de un recipiente y la intención del poder lo que más deberíamos temer. Navani y sus cohibidos asistentes abandonaron el amplio vestíbulo salpicado de cadáveres y recorrieron una sucesión de pasillos con lámparas oscurecidas en las paredes. Los cerrojos rotos revelaban que había pasado por allí ladrones con palancas para hacerse con las esferas de su interior. Había gente para la que ninguna pesadilla era tan terrible, ninguna guerra tan sangrienta, que los desanimara de un poco de enriquecimiento personal creativo. El resonar de los chillidos y los ecos de los truenos fueron remitiendo. Navani se sintió como si estuviera entrando en el mítico ¿qué? En el mítico Candecentro, ¿sabe qué? El corazón de una alta tormenta del que hablaban algunos pobres vagabundos atrapados en sus vientos. Un momento en el que, por motivos inexplicables, el viento cesaba y todo se detenía. Anda bien perdido mi Caladinchi, güey. Terminaron llegando al lugar donde el hermano le había dicho que fuese, a una intersección concreta entre aquellos pasillos retorcidos. Aunque no había ninguna zona de la planta baja sin utilizar en absoluto, aquella era de las que menos tráfico tenían. Los pasillos componían un laberinto frustrante, de modo que usaban sus pequeñas salas como trasteros. ¿Y ahora qué? Preguntó el de Bar. Navani no se alegraba demasiado de llevar consigo al alto tormentas. Tenía una apariencia ridícula con su barba puntiaguda y su túnica misteriosa, pero había estado con ellos en la sala de mapas y Navani no había considerado adecuado prohibirle que los acompañara cuando necesitaba todas las mentes que pudiera conseguir. Registrad la zona, ordenó Navani a los demás, a ver si encontráis una veta de granate en las paredes. Podría ser pequeña y estar escondida entre los cambios de color de los estratos. Se pusieron a hacerlo. David, el hombre del puente mudo, empezó a buscar por el suelo en vez de en las paredes, moviéndose con la esfera cubierta por completo en una mano cerrada para que apenas diera luz. Tapad las esferas y las lámparas, dijo Navani al resto. La orden provocó impresiones que oscilaban entre la confusión y el horror, pero Navani dio ejemplo y cerró la pantalla de su lámpara. Los demás la obedecieron de uno en uno, sumiendo la sala en la penumbra. Llegó una luz roja destellante desde un pasillo, lejano pero sin trueno.
Las manos de algunas personas emitían un tenue brillo por la esfera de su interior, que hacían visibles sus venas y sus huesos. Ahí, dijo Navani cuando distinguió un leve centelleo en el suelo, cerca de una pared. Se amontonaron todos a su alrededor y estudiaron el centelleo de luz granate en una veta oculta de cristal. ¿Qué es?, preguntó Isabi. ¿Qué clase de spren? La luz empezó a moverse por la veta, cruzó el suelo y se internó por un pasillo. Navani hizo caso omiso a las preguntas y siguió aquella chispa hasta que ascendió por una pared. Allí la luz recorrió los estratos curvos hasta llegar a una habitación, donde rodeó la esquina de piedra y se coló por el hueco entre la puerta y la pared. Por suerte, Benan tenía llaves. Una vez dentro, tuvieron que pisar entre alfombras enrolladas para encontrar la chispa de luz al fondo. Navani la rozó con los dedos y encontró un pequeño abultamiento en la pared. Es una gema, comprendió, conectada a la línea de cristal. Está tan hundida que cuesta verla. Parecía ser un topacio. ¿No había una gema parecida incrustada en la pared de la sala donde había encontrado la maqueta de la torre? Infunde el topacio, dijo la voz del hermano en su mente. ¿Puedes hacerlo sin radiantes? Te he visto realizar tales maravillas. Necesito varios topacios pequeños, dijo Navani a sus eruditos, no más grandes que 3 crips cada uno. Su equipo se puso a buscar. Llevaban siempre a mano gemas de todos los tamaños para sus experimentos, y al poco tiempo una de ellos le tendió una cajita llena de topacios infusos. Navani ordenó que ella y varios otros sostuvieran las gemas con pinzas y tocaran con ellas el topacio engarzado en la pared. Podía hacerse que una gema infusa en contacto con una sin infundir le transmitiera parte de su luz tormentosa, suponiendo que fuesen de la misma variedad que la gema sin infundir, tuviera un tamaño mucho mayor que las infusas. Funcionaba de forma un poco parecida a un diferencial de presión. Un recipiente grande y vacío tomaba luz tormentosa de otros más pequeños y llenos. Era un proceso lento, sobre todo si la gema que se quería infundir era relativamente pequeña, lo que limitaba al diferencial de tamaño potencial. Navani fue junto a Ulf y Brandl, las dos eruditas taileñas. Ambas eran artifabrianas, pertenecientes a un gremio muy hermético. Que el Todopoderoso quiera que podamos hacer esto a tiempo, dijo Navani mientras el trueno resonaba detrás de ellas. Así que para eso nos has traído, replicó Brand. Era una mujer de corta estatura, que prefería las jababs a los vestidos tradicionales taileños. Llevaba las cejas muy rizadas. La torre está invadida, tus hombres mueren, y tú ves la oportunidad de arrancarnos secretos del oficio de entre los dedos. El mundo se acaba, contraatacó Navani, y nuestra mayor ventaja, esta torre, con su capacidad de desplazar tropas al instante de un extremo de Roshar al otro, está amenazada. ¿De verdad te parece buen momento para reservarte secretos del oficio, brillante? Ninguna de las dos mujeres respondió. ¿La veríais arder?, dijo Navani sintiéndose agotada e irritable. ¿De verdad dejaríais caer Urídiru antes de compartir lo que sabéis? Si perdemos las puertas juradas para siempre, se acabó la guerra, se acabó vuestro país. Siguieron en silencio. Pues muy bien, dijo Navani. Espero que cuando muráis, sabiendo que vuestra patria está condenada, vuestras familias esclavizadas, vuestra reina ejecutada, os quedéis satisfechas sabiendo que al menos conservasteis una pequeña ventaja comercial. ¡Bam! La Navani papeando como siempre. Navani regresó al frente del grupo, donde sus eruditas estaban introduciendo luz tormentosa en la gema de la pared poquito a poco. Muchas veces había que rellenar un fabrial hasta un cierto porcentaje para que se activara, pero cuando más luz tormentosa absorbiera aquel, más lenta se haría la transferencia. Unas pisadas rasparon la piedra a su espalda y Navani se volvió para ver a Ulf, la erudita taileña más joven, detrás de ella.
Usamos el sonido, le susurró la mujer. Si haces que la gema vibre a una cierta frecuencia, absorbe luz tormentosa sin importar el tamaño de la gema que sitúes junto a ella. Frecuencia, dijo Navani. ¿Cómo lo descubristeis? Tradiciones, susurró la joven, transmitidas a lo largo de los siglos. Provocar una vibración, meditó Navani. ¿Usáis agujeros taladrados? No, eso requeriría que ya estuviera infusa de luz tormentosa. ¿Diapasones? Sí, confirmó Ulk. Tocamos la gema llena con el diapasón, haciendo que vibre, y eso nos permite guiar una línea de luz tormentosa a la vacía. Después de eso se drena por sifón, como un líquido. ¿Tienes el material aquí? Preguntó Navani. Pues claro que lo tienes, dijo Navani. Cuando he enviado soldados a buscaros, habéis pensado que quería evacuaros de la torre. Habréis cogido todos los objetos de valor que guardabais en vuestras habitaciones. La joven taileña buscó en el bolsillo y sacó un diapasón metálico. En este libro Navani es God, sobre todo en la segunda mitad. Es que pues este es el libro de Navani, o sea, este es el que contiene sus flashbacks. Que han salido muy pocos flashbacks, he de decir. Metálico. Te expulsarán del gremio, le espetó Brad. Cállate, Brad. Desde atrás, mientras se acumulaban furiespren bajo sus pies. Esto es una treta, no es ninguna treta, aseguró Navani a la nerviosa joven. Si te soy sincera, estábamos cerca de hacer avances con las armas que tienen los fusionados, que pueden extraer la luz tormentosa de una persona. Lo único que has hecho aquí es quizás salvar la torre de los invasores. Navani probó el método, dio un golpe con el diapasón y luego tocó una de las gemas infusas. Y en efecto, al separar la herramienta y acercarla a la gema de la pared, arrastró tras de sí un pequeño flujo de luz tormentosa. Se parecía a la forma en que se comportaba la luz cuando un radiante estaba absorbiéndola. El truco funcionó y la gema de la pared quedó infusa en cuestión de segundos. El hermano le había explicado lo que pasaría, pero aún así Navani se sobresaltó cuando al infundirse el fabrial hizo que toda la pared se sacudiera. Se abrió por el centro. Había sido una puerta oculta desde el principio, cerrada mediante un fabrial que en tiempos antiguos lo más probable era que solo hubiera podido activar un radiante. Se apresuraron a destapar sus lámparas y esferas para revelar una pequeña cámara circular que tenía un pedestal en el centro. Engarzado en el pedestal había un gran zafiro sin infundir. Deprisa, dijo Navani a los demás, a trabajar. A trabajar, perras. Caladín se echó el morral al hombro y salió de la habitación de otra familia asustada. Esta, como las anteriores, le había pedido noticias, información, promesas. ¿Iba a solucionarse? ¿Los otros radiantes se alzarían como lo había hecho él cuando iba a regresar el forjador de vínculos? Caladín deseó tener respuestas. Se sentía ciego. Se había acostumbrado a participar en todo lo importante que pasaba, conociendo no solo los planes de la gente poderosa, sino también sus preocupaciones y sus miedos. Siguió a Sil, que voló deprisa por el pasillo. Era tarde y Caladín tuvo que reprimir una oleada de somnolencia, a pesar de las sacudidas y los golpes de la piedra. Explosiones lejanas, muy abajo, tan poderosas que tenían que haberlas provocado regios o fusionados. En algún lugar de la torre las tropas combatían, pero allí arriba, en el quinto piso, todo el mundo estaba acobardado. El lugar rezumbaba el silencio de 1000 personas temerosas. Llegó a una intersección, luchando contra su fatiga. Se suponía que había quedado en la clínica con su padre, pero Sil revoloteaba hacia otro sitio, y era evidente que quería su atención. Había decidido que se mantuvieran lejos por si algún vacío-spren reparaba en su presencia. La siguió hacia la izquierda y cruzó el umbral hacia la gran terraza que actuaba de patio cerca de su dormitorio.
Aunque muchas de aquellas terrazas se utilizaban como espacios de reunión comunitarios, esa noche la encontró vacía, salvo por una figura cerca de la barandilla. El caparazón que asomaba de los huecos del uniforme hacía que incluso la silueta de Riley fuese distintiva. «Hola», dijo Kaladin llegando hasta él. Sil se sentó en el parapeto, brillando con suavidad. Kaladin encontró escalofriante mirar la oscuridad de la noche sobre sobre un inacabable paisaje de montañas y nubes que resplandecían con la luz verde de la última luna. «Más tropas», dijo Riley, e hizo un gesto con la cabeza hacia la meseta de abajo, donde otra formación de cantores avanzaba hacia las puertas frontales de la torre. «Marchan como ejércitos humanos, no en parejas de guerra oyentes. Creía que ibas a quedarte escondido en la clínica». «Esto va a ser una ocupación, Cal», dijo Riley con un deje de ritmo apenado. «No recuperaremos Urídiru esta misma noche, ni tampoco pronto. ¿En qué situación me deja eso? No eres uno de ellos. ¿Y soy uno de vosotros? Siempre serás miembro del Puente 4. No me refería a eso». Riley se volvió hacia él y la luz verde de la luna se reflejó en su caparazón y su piel. «Si intento ocultarme en los humanos, estaré llamando al desastre. Aun suponiendo que pudiera ingeniármelas para que no me vieran, alguien terminaría denunciándome a los fusionados. Alguien pensará que estoy espiando para el enemigo y entonces, bueno, será muy difícil explicarles por qué no salí desde el principio a dar la bienvenida a su ocupación». Kaladin quería objetar, pero Tormentas estaba preocupado por si le pasaba algo parecido a él. Una sola mención de que había sido radiante, de que el hijo del cirujano era Kaladin bendito por la tormenta, corredor del viento y, bueno, ¿quién sabía lo que podría pasar? «¿Y qué puedes hacer?», preguntó Sil desde la barandilla. «Ir con ellos», dijo Riley, «fingir que soy un oyente, sino un pashmenio normal que no pudo escapar y que no sabía qué hacer. Podría funcionar, o eso, o quizá esconderme entre ellos, fingir que iba con ellos desde el principio, una cara más entre sus fuerzas». «¿Y si te sacaran a la tormenta eterna?», preguntó Kaladin. «¿Y si te exigen que adoptes una forma regia, o peor aún, que te entregues al alma de un fusionado?» «Pues tendré que apañármelas para escapar, ¿no crees?», dijo Riley. «Esto iba a ocurrir tarde o temprano, Cal. Creo que siempre he sabido que debería enfrentarme a ellos. Podría hacer de esto mi hogar si quisiera. Eso lo sé, y siempre os estaré agradecido a ti y a los demás por hacerme un hueco. Pero al mismo tiempo no puedo pasar por alto lo que los imperios humanos hicieron a mi pueblo. Aquí nunca estaré cómodo del todo. No mientras siga preguntándome si hay otros oyentes ahí fuera que sobrevivieron a la tormenta eterna. No mientras me pregunte si podría estar haciendo algo más para detener la hecatombe». «Uy, Riley, discretito y todo, pero ya verás». Y es que, desgraciado, tú nomás haces que me dé más ansiedad. Kaladin respiró hondo, aunque una parte de él estaba desgarrándose por dentro. «Otra despedida, entonces». «Temporal, espero», dijo Riley. Luego, con un ademán algo incómodo, separó las manos y dio un abrazo a Kaladin. A Riley nunca había parecido gustarle mucho aquella costumbre humana, pero Kaladin agradeció el gesto. «Gracias», dijo Riley separándose, «por confiar en mí para que tome esa decisión». «Es lo que dijiste que querías hace tantos meses», respondió Kaladin, «cuando te prometí que te escucharía, que se confiaría en mí y se me aceptaría», dijo Riley. «Cumplo mis juramentos, Riley, sobre todo los que hago a mis amigos». «No voy a unirme a ellos, Cal. Soy un espía. Tengo entrenamiento para ello. El mejor que podía ofrecer a los míos. Buscaré la forma de ayudar desde dentro. Recuerda que el primer pueblo al que Odium destruyó al regresar no fue humano, sino oyente». «Puente 4», dijo Kaladin. «Vida antes que muerte», respondió Riley y volvió hacia el interior de la torre.
Sil se quedó sentada en el parapeto. Kaladin se apoyó en la piedra, esperando una frase alegre de Sil. Cuando los demás intentaban consolarlo con risas, a menudo las notaba falsas, innecesarias. Pero viniendo de ella, bueno, ella tiraba de él para sacarlo de las aguas profundas. Van a marcharse todos, ¿verdad? Susurró Sil en vez de eso. Moash, Roca, ahora Relaine, todos van a marcharse o algo peor. Miró a Kaladin con una solemnidad muy poco característica. Se irán todos y solo quedará la nada. Sil, respondió Kaladin, tú no deberías decir cosas como esas. Pero es cierto, ¿no? Yo no te dejaré. ¿Como estuviste a punto de hacer? Replicó ella con voz suave. Mi antiguo caballero no quería marcharse, no es culpa suya, pero era mortal. Todo el mundo muere, excepto yo. Ay, pobre Sil. Sil, dijo Kaladin, ¿qué te pasa? ¿Estás aferrándote a eso que han hecho de la torre? ¿Está afectándote eso que han hecho a la torre? Ella se quedó callada un rato, mirando por encima de las verdes nubes. Sí, por supuesto, dijo. Lo siento. Eso no es lo que necesitabas, ¿verdad? Puedo animarte, puedo ser feliz, ¿lo ves? Ay, no. Pues sí, para estoy aquí, cabrón. Sí, también ya anda medio depresivo, güey. Es que sí, no, güey. Sí, es un trocito de felicidad, no puedo estar triste. Se elevó por los aires, convertida en una línea de azul que revoloteó en torno a la cabeza de Kaladin. No me refería a... dijo Kaladin. Venga, no te preocupes tanto, lo interrumpió ella. Ya no se te puede hacer una broma, Kaladin. Vamos, tenemos que volver a la clínica. Bombarde... como, cálmese. Cálmate, empanada. ¿Cómo va? ¿Sigues sintiéndote viejo? Salió volando y preocupado pero sobre todo exhausto. Él la siguió. Navani vio trabajar a su gente, infundiendo la gema del centro de la pequeña cámara. Había tomado prestado un segundo diapasón de las eruditas taileñas, con la que su velocidad se había duplicado. ¡Qué herramienta tan sencilla! Rushu y ella habían pasado horas elucubrando sobre el proceso que estarían empleando los artifabrianos taileños, y sus hipótesis habían ido desde que tenían radiantes ocultos hasta complejas máquinas que imitaban los métodos de la osmosis del agua, que se regía por unos principios científicos similares a los de la infusión de luz tormentosa. Al final resultaba que el método real era mucho, mucho más humilde. ¿Acaso no era lo que sucedía a menudo? La ciencia parecía fácil en retrospectiva. ¿Por qué no habían descubierto en la antigüedad que era posible atrapar a un spren deliberadamente en una gema? ¿Por qué no habían averiguado que una gema partida se emparejaba? Añadiendo un poco de aluminio en la jaula, podían lograrse cosas increíbles. Con ese conocimiento, la gente de hace 4 milenios podría haber tenido barcos voladores con tanta facilidad como la gente de Navani. Deja tú que sea un trocito de felicidad. Es el único trocito de cierto. Tienes toda la razón. Todos los demás están rotos, hijos de la chingada. Era cierto que los centenares de pequeños saltos que llevaban a los avances no eran tan intuitivos como parecían. Pero de todos modos, Navani no podía dejar de hacerse preguntas. ¿Qué nuevos logros podrían crear si conociera los siguientes saltos que tan sencillos parecían a sus descendientes? ¿Qué maravillosas creaciones rozaban a diario, dispersas en piezas que aguardaban a que se las combinara? Sonaron más truenos. Navani deseó que el ruido prolongado fuera buena señal para Teófil y sus hombres. Más deprisa, instó a la luz tormentosa, pero por desgracia aquella gema tenía algo raro. Aunque el nuevo método taileño de verdad transfería la luz tormentosa deprisa, aquel extraño fabrial parecía estar absorbiendo demasiada.
Ya habían vaciado la mayoría de las esferas que llevaban, y aún así el zafiro apenas brillaba. Parecía estar inyectando luz tormentosa no solo en la gema, sino en toda la red de gemas y vetas de cristal. ¿De verdad era un fabrial? Navani no identificaba la jaula, aunque sí que tenía alambres de metal alrededor. ¿Y por qué tenía un globo de cristal del tamaño de un puño engarzado a un lado de su propio hueco y conectado a la gema mediante alambres? Mientras sus eruditos trabajaban, vaciando una gema tras otra, Navani rozó con el dorso de la mano, de los dedos de una mano libre, una veta de granate en la pared. Debéis daros prisa, dijo el hermano en su mente. Vamos tan rápido como podemos, susurró Navani. ¿Mis soldados siguen vivos? No puedo verlos, dijo el hermano. Mi visión está limitada, de formas que me resultan confusas, porque no siempre fue así, pero creo que los soldados que enviaste están cerca. Oigo gritos cerca del corazón de cristal de la torre. Navani cerró los ojos y esperó que el Todopoderoso aceptase una oración susurrada, porque no tenía glifoguardas para quemar. Deprisa, dijo el hermano, deprisa. Navani miró el montón de gemas. Por suerte, el método taileño podía pasar la luz tormentosa entre distintos tipos de ellas. Eso intentamos. ¿Sabes por qué los Spren prefieren distintas clases de gemas? Porque son diferentes, respondió el humano. ¿Por qué los humanos preferéis una comida a otra? Pero las comidas con un mismo sabor y tintadas de distintos colores suelen ser igual de aceptables para nosotros. Navani señaló con el mentón un pequeño conjunto de esmeraldas. Muchas gemas son idénticas, por lo menos en estructura. Creemos que hasta podrían tener la misma composición química básica. El color es como el sabor para los Spren, dijo el hermano. Forma parte del alma de un objeto. Esa escena pensé que ya había sucedido. Güey, no me estés metiendo mozoncio. ¡Ah! Qué curioso. Debéis daros prisa, repitió el hermano. La dama de los suplicios posee la potencia de la transformación y un conocimiento peligroso. Infundirá con su luz del vacío mi corazón entero, la columna en el orden correcto. Cuando lo haga, me corromperá y me dejará como a uno de los desechos. ¿Y esto que hacemos aquí te defenderá? Susurró Navani. Sí. Erigirá una barrera, impidiendo que nadie, ya sea humano, desecho o cantor, pueda alcanzarme. Eso también impedirá que Teófil destruya la construcción que está bloqueando a nuestros radiantes, dijo Navani. Teófil está condenado, respondió el hermano. Debes apresurarte, Navani. Han vuelto a activar la puerta jurada. Llegan nuevas tropas enemigas. ¿Cómo la ponen en marcha? Tienen a rompedores del cielo, pero deberían estar igual de limitados que nuestros radiantes, ¿verdad? Han traído a un humano con una de las hojas de honor. Moash, el asesino. Navani sintió crecer su ira. Por desgracia, había poco más que pudiera hacer al respecto. Deprisa, por favor, deprisa. El hermano pareció vacilar. Espera, ha pasado algo. La dama de los suplicios ha parado. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¡Ah! Bentley presenció la última carga de los soldados humanos. Estaba en la base de la escalera, que era una estructura bastante extraña. El hueco que ascendía hasta la planta baja era una gran columna de espacio abierto. Los peldaños giraban contra la pared exterior del cilindro. Asomaban estrechos y muy poco seguros, pendiendo como lo hacían con una cavidad vacía en el centro. Era una locura intentar luchar descendiendo por aquel terreno escarpado y precario, acosados por fusionados y regios, pero los humanos hicieron un intento valiente. Trabaron sus escudos y se desplazaron juntos en una precisión que la hermana de Bentley siempre había admirado. Mientras los oyentes luchaban en parejas de guerra, armonizados entre ellos y con los ritmos de Roshar, los humanos parecían tener su propia clase de simbiosis, fraguada a partir de horas y más horas de entrenamiento.
Un toldo de escudos los protegía de los celestiales, que flotaban sobre la formación intentando clavarle sus lanzas, pero en el interior no tenían el espacio suficiente para maniobrar. Antes de iniciar el asalto, los humanos habían vertido toneles de agua por un hueco de la escalera, que había caído sobre los regios en forma tormenta que había abajo. Sus poderes reaccionaban mal con el agua, algo que Bentley siempre había encontrado un poco irónico. De hecho, el descenso fue tan impresionante que Bentley envió a llamar a Raveniel, interrumpiendo el trabajo de la fusionada en la columna. Raveniel salió a la escalera y vio sorprendida lo cerca que estaban los humanos. —¡Rápido! —gritó a las formatormentas que estaban cerca—, subid los escalones, enfrentaos a esos soldados. Obedecieron, pero al tener los poderes aguados, no fueron rivales para las tropas. Los humanos los mataron a estocadas o los derribaron por el lado de los peldaños, sin dejar de avanzar hacia abajo, rodeando a aquel muro circular, pasando ceñudos sobre los cuerpos de sus camaradas caídos y manteniendo un frente de 3 hombres de anchura. Asombroso, susurró Raveniel. Los humanos combatían como una bestia de gran caparazón, un serpenteante e implacable abismoide, todo armadura y dientes. Raveniel hizo una señal para que el resto de los profundos se sumara a la lucha, pero incluso ellos se mostraron inefectivos. Habían perturbado la formación unas cuantas veces al principio, sacando las manos de paredes para empujar a los hombres o haciendo tobillos desde el lado. Pero aquellos soldados se habían adaptado deprisa. Los hombres que descendían más cerca de la pared tenían las espadas desenvainadas en guardia por si asomaban profundos. Más de un brazo cercano cayó al suelo cerca de Bentley, entre los hombres derribados y los regios arrojados desde la escalera. Allí de pie, junto a una Raveniel cada vez más furiosa, Bentley pensó que quizá los humanos lo consiguieran. Comandados por un soldado más mayor y canoso, y reducidos de centenares a solo unos 50 soldados, embestían tosudos hacia adelante. Benny se descubrió aclamándolos en silencio, mientras Timbre se regocijaba al ritmo de la esperanza. Le importaban bien poco los humanos en conjunto, pero era imposible presenciar aquella exhibición de tenacidad sin quedarse impresionada. Sí se puede decir. Justo aquello era por lo que su pueblo había menguado hasta casi desaparecer durante sus años de guerra contra los humanos. No era del todo porque los humanos contaran con esquirlas, ni por sus increíbles recursos, era por la forma en que, siendo más débiles como individuos por cualquier oyente, trabajaban juntos. No tenían formas, pero lo compensaban con entrenamiento, sacrificando la individualidad hasta prácticamente convertirse en spren, habiéndose vuelto tan buenos en una sola cosa que no podían dedicarse jamás a ningún otro propósito. Completaron la siguiente vuelta, ya solo a 6 metros del suelo, mientras Raveniel empezaba a gritar para que intervinieran más profundos. Entonces una línea de luz roja apareció volando desde arriba. El perseguidor había llegado. Se materializó en el mismo centro de las filas humanas y atacó con unos brazos provistos de caparazón afilado. La formación se deshizo mientras los hombres intentaban frenéticos reorientarse hacia ese nuevo adversario, pero por supuesto el perseguidor voló de nuevo por los aires. Dejó atrás un señuelo, una versión falsa en caparazón de sí mismo. Los humanos se pusieron a apuñalarlo una y otra vez, mientras el auténtico perseguidor aparecía estruendoso en otra parte de la formación, y solo con eso se cambiaron las tornas. Los celestiales encontraron huecos en el muro de escudos para empezar a atacar a humanos individuales. Los profundos aprovecharon la confusión para atrapar brazos de espadas o poner zancadillas a soldados. Un grupo pequeño de humanos, encabezado por el veterano mayor, intentó lanzarse a la carga y correr lo que les quedaba de camino, pero los regios que estaban cerca de Bentley se habían secado con toallas y lograron liberar un relámpago colectivo que destruyó los peldaños, dejando un ancho hueco justo delante de los hombres. El líder humano y los soldados que lo acompañaban
cayeron con los cascotes a su muerte. Ay, no. Los demás iniciaron un desesperado intento de retirada. Terminó rápido. Raveniel cambió de ritmo al del alivio y regresó con paso firme al pasillo de los murales hacia la columna, sin ánimo de contemplar la masacre final. Bentley se volvió para acompañarla. Los sonidos de los cuerpos cayendo, el estrépito de la armadura contra la piedra, les pisaron los talones. No manches. A ver. Se acabó, susurró el hermano a Navani. Tus hombres han caído. ¿Lo sabes seguro?, preguntó Navani. ¿Qué ves? Antes podía ver la torre entera, ahora solo veo partes. Una pequeña porción de la quinta planta, una sala del tercer piso que contiene una jaula, el lugar más cercano a la dama de los suplicios. Ya regresa, ahora me matará. La enorme gema en la que estaban trabajando los ayudantes de Navani, por fin repleta. Y no se pudo, no se pudo, güey. Ahí me perdí. La enorme gema en la que estaban trabajando los ayudantes de Navani, por fin repleta de luz tormentosa, empezó a refulgir. La luz de su interior empezó a oscilar y danzar furiosa, entonces pareció drenarse y desapareció. Navani sintió una punzada de alarma hasta que el hermano le habló en la mente. Ha funcionado, Melishi. Te he odiado. Mas ahora te bendigo. Ha funcionado. Estoy a salvo. Por ahora. Pinche internet. Navani dejó escapar un suspiro de alivio. Si llegan a la gema que acabáis de infundir, dijo el hermano, podrían corromperme a través de ella. Tendréis que destruirla. ¿Eso romperá el escudo?, se obligó a preguntar Navani. No. Debilitará el escudo, pero sigue siendo mejor que la alternativa. No podéis defender este lugar. Tus soldados de la escalera han fracasado. Sí, güey, ¿qué piensas hacer? Si ellos no pudieron, ¿qué vas a hacer tú, mujer? A ver. Navani dejó escapar el aire de los pulmones y se comprometió a quemar una plegaria por los caídos cuando pudiera. Pero si Teófil había muerto, entonces la torre estaba conquistada. La única opción de Navani era rendirse. Tendría que confiar en que la barrera aguantara lo suficiente para que Dalinar regresara o para que Navani encontrara una forma de liberar a los radiantes. Eso suponiendo que no la mataran. Los fusionados no solían masacrar de forma indiscriminada, pero sí que habían recibido informes que afirmaban que habían ejecutado a ojos claros de altos rangos. Dependía del fusionado que dirigiera cada fuerza y de cuánta resistencia opusiera la gente. Destrozad ese zafiro, dijo a sus eruditos, destruid el fabrial entero, jaula incluida, y también ese globo de cristal. Enviad a gente tanto a la sala de mapas como a la cámara de información para que quemen nuestros planos de la torre. Los demás conmigo. Tenemos que pensar cómo presentar una rendición formal sin que nos maten antes de que podamos exponer nuestras intenciones. Raveniel se acercó de nuevo a la columna con cierto anhelo. Bentley se quedó cerca mientras la fusionada levantaba el brazo para tocar un grupo concreto de gemas incrustada en la construcción y empezar a infundirle luz del vacío. Pero nada más empezar a hacerlo, titubeó. Está ocurriendo algo curioso. Hay luz tormentosa en el sistema. No debería ser posible, porque el hermano es incapaz de crearla. Creía que la luz tormentosa era lo que usaban siempre los radiantes y sus fabriales. Dijo Bentley. La torre es otra cosa. Miró a Bentley, captó su confusión y, al contrario que muchos otros fusionados, decidió explicarle. El hermano, es decir, la torre, Urídiro, es la progenie de honor y cultivación, creada para combatir a Odium. Este lugar funciona con la luz del hermano, una combinación de las esencias de sus padres. Solo la luz tormentosa no debería servir para activar los sistemas esenciales de la torre. Para el hermano, la luz tormentosa es incompleta, como una llave a la que le faltaran varios dientes.
Y con la luz del vacío, ¿vos estáis empleando una llave sin dientes?, preguntó Bentley. No estoy usando ninguna llave, estoy rompiendo la cerradura. Raveniel puso de nuevo la mano en la columna para infundir otra gema. El hermano es insensible, ignorante por completo de nuestra presencia aquí. Eso piensas. Eso puedo determinarlo. Y puedo corromper su esencia, despertarla para que nos sirva a nosotros, tal y como esperaba hacer. Pero en cambio, aquí hay luz tormentosa, la percibo, y en grandes cantidades. Quizá sea sola la energía que está empleando para activar las bombas o los elevadores. Quizá no sean verdaderas partes del hermano, sino sistemas añadidos por posteridad, fijados a la construcción. Eso podría funcionar solo con luz tormentosa. Raveniel se detuvo y dio un paso atrás, canturreando a ansia, un ritmo que indicaba confusión a una pregunta. Y entonces, una oleada de luz azul empezó a emerger de la columna. Raveniel retrocedió trastabillando y Bentley la imitó. Salieron corriendo al pasillo, donde la luz azul cesó en su expansión y pareció solidificarse, impidiéndoles el paso. Raveniel se adelantó y apoyó una mano en ella. Es una pared sólida, dijo, y está alimentada por luz tormentosa, a juzgar por el tono. Bentley esperaba ira por parte de la fusionada. Aquel escudo, fuera lo que fuese, sin duda desbarataba lo que fuese que estaba haciendo la dama de los deseos, pero Raveniel parecía fascinada. Extraordinario, verdaderamente extraordinario, dijo Raveniel, dando unos golpecitos en el escudo con un cuchillo. Tintineó como cristal al tocarlo. Esto es increíble. ¿Echar a perder nuestros planes?, preguntó Bentley. Por completo. ¿Y no os importa? Por supuesto que no. Esto será interesante de resolver. Yo tenía razón. Las respuestas, el camino hacia el final de la guerra, debe estar aquí. Un centelleo de relámpago rojo llegaba por el suelo del pasillo. Bentley lo había visto antes. Era un spren con forma de rayo, moviéndose a lo largo de una superficie, y en efecto se materializó con la forma de un pequeño humano. No un cantor, sino un humano, de ojos raros y un pelo que se ondulaba como mecido por un viento invisible. Ulim, el primer vacío spren, al que había conocido Bentley hacía muchos años. Dama de los deseos, dijo realizando una florida reverencia. Hemos localizado a la esposa de la Espina Negra, reina de esta torre. ¿Ah, sí?, preguntó Raveniel. ¿Dónde se escondía? Una profunda, la anunciadora de arroyos, la ha encontrado cerca de un extraño fabrial que ahora está destruido, por desgracia. La anunciadora ha reunido un pelotón y ha capturado a la reina Espina Negra, que se ha entregado sin violencia. Ahora pide hablar con quien quiera que esté al mando de nuestro asalto. ¿Hago que la maten? No seas derrochador, Ulim, respondió Raveniel. La esposa de la Espina Negra será un peón muy útil. Tenía mejor opinión de ti. Normalmente no tendría más que entusiasmo por un juguete nuevo, dijo Ulim, pero esa mujer es peligrosa y hábil. Según los informes, es quien creó la máquina voladora que atacó al Lescar el mes pasado. En ese caso, desde luego que no la mataremos, zanjó Raveniel. Podría considerarse un símbolo para la gente de esta torre, dijo Ulim. Entonces el pequeño Spren la dio la cabeza, mirando el escudo que cubría el acceso a la columna. ¿Qué es eso? ¿Ahora te das cuenta?, preguntó Bentley. Ulim le lanzó una mirada y luego se volvió, fingiendo no hacerle caso. ¿Qué pensaría de Bentley tantos años después? ¿Cuántas promesas le había hecho aquel Spren? ¿Estaría avergonzado de que Bentley siguiera con vida, sabiendo lo embustero que era? Es un rompecabezas, dijo Raveniel. Venid, quiero conocer a esa reina de la torre. Internet, ojete. Andas bien gachito ahorita. A ver, ya casi acabo.
Navani intentó tranquilizarse, de pie con las manos entrelazadas por delante, rodeada de soldados cantores. Aunque los efectos de la fatiga le daban ganas de encorvarse, mantuvo alta la cabeza. Deseó haberse puesto una jaba formal ese día, en vez del sencillo vestido de trabajo con la mano enguantada que llevaba, pero ya no tenía remedio. Una reina era una reina, vistiera como vistiera. Y sobre todo si eres tú, Navani preciosa. Mantuvo la expresión calmada, aunque no estaba segura de si le esperaba el encarcelamiento o la muerte. La habían separado de los demás enseguida, por supuesto, y le habían quitado el brazal con sus fabriales. Deseó poder quemar una oración al Todopoderoso para que mantuviera a salvo a sus eruditos. El único motivo que tenía rendirse era protegerlos a ellos y a los demás habitantes de la torre. En eso, los fusionados habían sido sabios. Habían dejado bien claro una y otra vez que no masacraban a la población que capitulaban. La gente sabía que tenía una salida. Lo único que tenía que hacer era someterse. Era la misma lección que Gavilar y la propia Navani habían enseñado muchos años antes. Las ciudades que se incorporaban a Aleskar unificada prosperaban, por supuesto. Estando implicados Gavilar y Dalinar, siempre había un añadido implícito a esa lección. Quien no se sometiera recibiría una visita de la espina negra. ¿Ya volvió? Ya volvió ahora sí. Con esos recuerdos embargándola, le resultó difícil evocar ninguna indignación, mientras los soldados enemigos le llevaban escalera abajo. ¿Cómo podía indignarse Navani porque le hicieran lo que ella había hecho a otros por voluntad propia? Esa era la enorme tara en el razonamiento de Gavilar. Si su fuerza justificaba su dominio sobre Aleskar, ¿qué pasaría cuando llegara alguien más fuerte? Era un sistema que garantizaba que siempre hubiera guerra, un enfrentamiento constante por el mando. Navani pudo distraerse con aquella idea filosóficas e idealistas, hasta que vio los primeros cadáveres. Yacían despatarrados contra la pared, en los recodos de los peldaños, hombres con uniformes de rollón, hombres con caras demasiado jóvenes, masacrados, mientras intentaban avanzar hacia la columna de cristal, hombres que ella había enviado a la muerte. Navani se armó de valor, pero tenía que caminar sobre su sangre para seguir adelante. Las enseñanzas Borin aborrecían las apuestas, y Navani se había enorgullecido muchas veces de evitar los juegos de azar, y sin embargo apostaba con vidas, ¿verdad? La sangre estaba por todas partes, goteando por los escalones, amenazando con hacerla resbalar. Uno de sus captores le puso una mano fuerte bajo el brazo y lo obligaron a descender dando vueltas y más vueltas, dejando atrás interrupciones en la barandilla de madera, allí donde el combate se había intensificado. Al fondo encontró una pila de cadáveres, entre ellos algunos con uniformes Colin. El pobre Teófil y sus hombres. Parecía que habían estado a punto de lograrlo, a juzgar por el hecho de que un celestial tuvo que llevar volando a Navani por encima de un hueco en los escalones bajo el que se amontonaban los últimos cadáveres, revelando que habían sido sus momentos finales. Gracias, Teófil, pensó, y a todos vosotros. Si la torre tenía una oportunidad, era porque esos hombres habían ganado tiempo para Navani. Aunque no hubiera llegado a la columna, habían hecho algo admirable. Navani recordaría su sacrificio. Al llegar a la base de los peldaños, la llevaron por el pasillo con murales en las paredes. Mientras caminaba, Navani se enorgulleció de lo mucho que había resistido, no solo Teófil y los soldados, sino la torre entera. Sí, a los fusionados les había costado menos de medio día conquistar toda Urídiru, pero teniendo en cuenta que Navani carecía de radiantes y esquirlas, era impresionante que hubieran aguantado tanto. Sintió una satisfacción particular por los esfuerzos de sus tropas cuando vio la brillante luz azul al final del pasillo, que bloqueaba el acceso a la sala de la columna. Era raro que se sintiera más reina que nunca justo en los últimos momentos antes de que le arrebataran esa posición.
Los soldados la llevaron a la mayor de las dos bibliotecas, donde una alta mujer enfusionada estaba con armadura ligera, echando un vistazo a los papeles de una de las muchas pilas que había en la sala, los secretos más valiosos de ingeniería y diseño que poseía Navani. La fusionada tenía un peinado muy extraño, con caparazón que le cubría casi la cabeza entera, salvo por un manojo parecido a una coleta alta, de de grueso cabello anaranjado de cantora. La forma en que los guardias llevaron a Navani hasta ella dejaron claro que era su líder. La, la fusionada seguía leyendo, sin apenas reaccionar a la presencia de Navani. Estoy preparada para plantear las condiciones de nuestra rendición, dijo por fin Navani. Una ágil regia se situó junto a la mujer. Raveniel, dama de los deseos, no debe ser apelada directamente por. La interrumpió la fusionada al decir algo. Fuera lo que fuese, la regia no pareció habérselo esperado, porque cuando habló de nuevo, la cadencia de su voz había experimentado un profundo cambio. La dama dice: viene a mí como reina, aunque se marchará sin su título. Por ahora puede hablar de la manera que le plazca, tal y como corresponde a su categoría. En ese caso, permitidme ofreceros la rendición, dijo Navani. Mis soldados tienen orden de entregar sus armas si los vuestros les hacen la señal correcta, en prueba de que hemos llegado a un acuerdo. Necesitaré a vuestros radiantes, respondió la fusionada. Raveniel, por medio de su intérprete. Haréis pública una proclama según la cual todo aquel que dé cobijo a un radiante será sometido a un severo castigo. Registraremos la torre para que todos queden bajo vuestro cuidado. Vuestros soldados y oficiales serán desarmados, pero conservarán la vida. Vuestra gente podrá seguir viviendo en la torre bajo nuestras leyes. Todos los ojos claros, incluida vos, tendrán la misma categoría que los ojos oscuros. Los humanos, nada más, nada menos. La voluntad de un cantor se obedecerá de inmediato, y los humanos no podrán portar armas. Por lo demás, estoy conforme con que retomen sus ocupaciones y hasta que comercien, un privilegio que no se extiende a la mayoría de los humanos de Enalescar. No puedo entregar a los caballeros radiantes para su ejecución, dijo Navani. En ese caso, los mataremos a todos entonces estando inconscientes, replicó la fusionada. Y cuando hayamos terminado, os ofreceremos unas condiciones menos indulgentes para la rendición. La alternativa es que lleguemos a un acuerdo ahora, y así quizá vuestros radiantes sobrevivan. No puedo prometer que no vaya a cambiar de opinión, pero no pretendo ejecutarlos. Solo necesitamos asegurarnos de que están correctamente retenidos. Están inconscientes. ¿Qué más restricciones necesitas? Raveniel no respondió. Pasó unas páginas. Acepto esas condiciones, dijo Navani. La torre es vuestra. Si vuestra gente se acerca a mis hombres enarbolando una bandera blanca con un círculo negro pintado, se rendirán. Varios regios salieron corriendo a difundir la noticia, y Navani les deseó la velocidad del mismo viento. ¿Qué habéis hecho con mis eruditos y con los soldados que estaban aquí abajo? Algunos están muertos, dijo Raveniel por medio de la intérprete, pero no muchos. Navani cerró los ojos. ¿Algunos? ¿Cuáles de sus amigos habían muerto en la incursión? ¿Había sido una insensata por haber resistido tanto como lo había hecho? No, no si eso nos permitió ganar tiempo para levantar el escudo. Sabía muy poco sobre el hermano y aquella torre, pero al menos así tenía una oportunidad. Solo trabajaron con el enemigo fingiéndose dócil y controlada. Encontraría una ocasión de restaurar a los radiantes. ¿Esto lo dibujaste tú?, preguntó Raveniel a través de su intérprete mientras seguía pasando páginas. En efecto, eran algunos bocetos de Navani, más naves aéreas de diseño más práctico, dado que comprendía mejor las mecánicas de vuelo, estaban firmados con su sello. Sí, respondió Navani. La fusionada siguió examinándolos. Luego, sorprendiendo a Navani, habló en alesi, con mucho acento pero comprensible. ¿Es habitual que las reinas humanas de esta era sean ingenieras?
La pregunta sorprendió a su sierva regia, que no parecía saber que la tal dama de los deseos hablara a Leslie, o quizá no se esperaba que alguien de su elevada posición se dirigiera a una humana. Tengo aficiones poco comunes, dijo Navani. Raveniel dobló el papel y por fin miró a Navani a los ojos. Son impresionantes. Querría emplearte. ¿Emplearme? Preguntó Navani desprevenida. Ya no eres reina, pero salta a la vista que eres una ingeniera con talento. Tengo entendido que los eruditos de esta torre te respetan, así que querría que trabajaras para mí en proyectos de Fabriales. Te aseguro que ser mi empleada será un trabajo mucho más gratificante que cargar agua o lavar ropa. ¿Qué clase de juego es este? Pensó Navani, seguro que aquella fusionada no esperaba de verdad que Navani diseñara fabriales para el enemigo. Cargar agua o lavar ropa son buenos trabajos, dijo Navani. He hecho ambas cosas en épocas anteriores de mi vida, y ninguno de ellos supondrá revelar secretos a un enemigo, que mucho me temo que los utilizará para matar y conquistar a mi pueblo. Cierto, respondió Raveniel. No eres orgullosa, eso lo respeto, pero considera mi oferta antes de rechazarla. Si estás cerca de mí, te será mucho más fácil seguir la pista a lo que hago, espiar mis proyectos. También tendrás muchas más oportunidades de enviar información a hurtadillas a tu marido, con la esperanza de un posible rescate. Sé muchas cosas sobre la luz tormentosa y la luz del vacío que tú no. Si prestas atención, sospecho que aprenderás mucho más de mí que lo que revelaríais. Navani notó que se le secaba la boca y escrutó en los ojos rojos de la fusionada, que emitían un tenue brillo desde su alma corrompida. Tormentas. Raveniel lo había dicho todo con una tranquilidad apabullante. ¿Cuántos secretos debía de contener su mente? Cuidado, se previno Navani. Si lleva viviendo miles de años, ha tenido miles de años para practicar manipulando a la gente. Consideraré la oferta, dijo. Refiérete a mí como antigua o dama de los deseos, replicó Raveniel, dado que ya no ostentas ninguna categoría que te sitúe a la altura de la mía. Te reuniré con tus eruditos, habladlo entre vosotros y luego infórmame de tu decisión. Los soldados se llevaron a Navani, y con esta facilidad había perdido un trono más.